Sí, señores, aquí estamos y vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Jorge Osvaldo Restrepo, quien es médico y cirujano, consultor, docente, investigador y autor, especialista en gerencia de salud y seguridad, también con una especialización en alta dirección estratégica, maestrías en epidemiología, gestión del riesgo y sistemas de gestión. Mejor dicho, una hoja de vida muy importante, pero es que es lo necesario para tratar el tema que nos convoca hoy. Doctor Restrepo, pues es un gusto verlo y saludarlo. Buenos días, aquí estamos. Muy buenos días y aquí estamos para atender su llamado, su invitación. Muy complacido de estar con ustedes esta mañana. Bueno, doctor Restrepo, más de año y medio de pandemia, de COVID-19, de infectados, infortunadamente de muchos muertos, de primeras, segundas y ya se habla de terceras dosis y de muchas cosas que han pasado en este tiempo. En términos generales, doctor Restrepo, ¿cuál es su concepto frente a cómo se ha manejado el tema pandemia en Colombia? Bueno, Omar Antonio, yo dividiría en tres aspectos el manejo de la pandemia. Unas primeras 8, 10, 12 semanas que yo creo que hubo un manejo pulcro de la pandemia. Nos teníamos que confinar inicialmente. Eso era muy importante para tratar de impedir la llegada masiva de casos a nuestro país, de tal manera que diera un tiempo prudencial para armar la infraestructura de atención sanitaria, porque en nuestro país, al igual que muchos otros en el mundo entero, no estábamos preparados para esta afluencia de personas copando las camas hospitalarias, las unidades de cuidado intermedio, respiratorio y unidades de cuidados intensivos. La segunda etapa, creo yo, fue con problemas su manejo. Hubo muchos incentivos a las aglomeraciones, un desespero por abrir la economía en todos sus sectores, un asunto muy poco inteligente, es decir, ante una falta de rastreo epidemiológico de casos, abríamos sin saber cómo estaba esa población, ese sector, esa comuna. Creo que allí se presentó la gran afluencia de casos que nos ponen hoy como el 9º país del mundo en número de infectados en esta pandemia. Y hoy por hoy, el 4º país que más muertos produce. Entonces eso fue desafortunado. Recordemos los días sin IVA, recordemos eventos públicos, recordemos apertura masiva de sectores económicos, recordemos la iluminación navideña para que todo el mundo se fuera a las calles a ver alumbrados, nos aglomeráramos. Y yo diría que la tercera etapa la constituye los procesos de negociación de las vacunas, que fue bastante tortuoso. Nosotros nos demoramos demasiado para empezar un proceso negociador. Cuando ya fuimos, no había vacunas. Cuando cerramos negocios ya no habían vacunas y quedamos en una lista muy postergada. Al ritmo que estamos vacunando hoy tendríamos una inmunidad de rebaño en 205 días. Imagínense eso. Y sin embargo, hemos tenido en las últimas semanas una llegada importante de vacunas, la donación de las vacunas de Estados Unidos y también lo que hizo la ANDI con el sector privado ayudaron mucho en la velocidad de aplicación de vacunas. Sin embargo, volvemos a estar sin vacunas prácticamente. Es decir, esas son las tres etapas en las que yo dividiría cómo ha sido manejada la pandemia en Colombia. Doctor Restrepo, hay muchas cosas que son contradictorias. Por ejemplo, cuando arrancó la pandemia, la expectativa de cuándo llegarían las vacunas, llegaron las vacunas y arrancó el plan de vacunación. Y ahora escuchamos a personas del personal de salud y de las autoridades casi que rogándole a la gente que se vacune, porque hay mucha gente que no cree que el COVID existe o le tiene miedo a la vacuna, a una cierta prevención, donde han dicho por ejemplo en el Chocó, se van a perder vacunas porque los centros de vacunación están desocupados, la gente no va. ¿Este tipo de prevención, este tipo de temores es justificado, doctor Restrepo, o hace parte de todo ese mito que se ha creado alrededor de la vacuna y sus efectos? Omar Antonio, usted todavía es muy joven y seguramente va a coincidir conmigo siendo gracias. Tan joven. No tanto, yo creo que gracias. Sí. Mire usted, a usted lo vacunaron pequeñito y sus papás preguntarían qué tipo de vacuna le estaban poniendo, de qué casa venía esa vacuna, qué centro de investigación, cómo se llamaba la vacuna, qué efectos secundarios producía. No, vacúnese. Claro. Y fuimos vacunados. El carnet de vacunas al día y listo. Así es. Pero un mundo intercomunicado, un mundo de redes sociales y de comunicación por todos los puntos de vista,
pues allí florece cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de comunicación, y ciertamente las teorías de la conspiración han ganado mucho terreno en el mundo entero. Tenemos que ser francos. Hay dudas razonables para las vacunas, pero hay otras dudas que no son razonables. Para mucha gente, haber hecho una vacuna en menos de un año es una duda razonable. Tiene por qué haber temores, también seguramente esperanzas. Pero un mundo intercomunicado produce una serie de mitos, una serie de leyendas que van ganando espacio, van generando público, van ganando adeptos, y hoy tenemos postergada esa inmunidad de rebaño precisamente por lo que usted está advirtiendo. Mucha gente hoy con vacunas y no se quieren vacunar, son presa de su miedo, de las dudas, de la incertidumbre, y prefieren no vacunarse. Y eso va a hacer que tengamos pandemia para mucho tiempo. Es decir, que lo que la gente dice, que el regreso a la normalidad y todo eso, afirman unos que algún día esto va a pasar, doctor Restrepo, otros dicen que no, que el COVID llegó para quedarse y que tendremos que acostumbrarnos a vivir con él. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos posturas? Nosotros tenemos dos pandemias recientes en la historia de la humanidad, recientes entre comillas, una del 2009, la gripa porcina, y otra de hace 100 años, 1918, de la gripa española. Su comportamiento nos ayuda a ver cómo sería este comportamiento. Y estas pandemias lo que han hecho es prolongarse en el tiempo a pesar de estrategias de prevención y de tratamiento. Muy probablemente, en un universo de 8.000 millones de habitantes, con una pandemia que todavía está presente en todos los continentes, en todos los países, con solo 4 países con inmunidad de rebaño, lo que estamos visualizando es que esto va para mucho rato, y que muy probablemente ese mucho rato termine siendo la convivencia con el virus SARS-CoV-2, y muy probablemente pasará una cosa similar a la gripa de la influenza, para la cual nos vacunamos cada año. Se quedará viviendo este virus entre nosotros, serán picos epidémicos o endémicos, es decir, en ciertas regiones, y seguramente por mucho tiempo tendremos que aceptar que el virus sigue aquí. Todavía estamos muy lejos de pensar que el control total de la pandemia es posible. Estamos muy lejos de pensar así. El COVID-19, la pandemia, las vacunas, sus efectos, los temores, la prevención, todo esto que se ha convertido en nuestra materia prima durante año y medio, todo el mundo hablando del COVID-19, es el tema que hoy estamos tratando con el doctor Jorge Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, experto o maestro en epidemiología. Mire, año y medio y todavía la palabra se me enreda. Vamos a recibir a nuestra compañera La Negra Candela, que se vincula siempre a esta hora porque ella también le ha metido el diente a este tema y también tiene muchas preguntas, pero se ha vacunado juiciosa, responsable como es con ella y con los suyos. Negrita, buenos días. Aquí el doctor Restrepo con nosotros. Hola, mi mamá, muy buenos días. Un saludo para el doctor Restrepo. La verdad es que yo pienso que la gente se ha relajado a raíz de la vacunación y que no piensan exactamente a futuro, no hay que proyección en el tiempo, y uno se pone a mirar la historia y encuentra que muchas pandemias llegaron y siguen vigentes, y lo que usted dice, uno debe acostumbrar a que tiene que vacunarse en un periodo determinado. ¿Es verdad, doctor Restrepo, esto está pasando por el COVID-19? Sí, muy probable, eso es lo que está pasando, tal cual. Y cualquier demora que aquí tengamos en implementar todas las medidas estratégicas de hacer afrontamiento de esta pandemia, lo pagaremos también con el tiempo. Mientras más tiempo nos demoremos para vacunarnos, más prolongada será la vida en medio de una pandemia. Mientras más nos demoremos por ajustarnos a unas medidas de bioseguridad, distancias sociales, mascarillas. Miren ustedes, hace mes y medio Estados Unidos dijo no más mascarillas en los vacunados. Hoy están regresando con mascarillas para los vacunados y no vacunados, porque ya estamos en la 4ª ola en Estados Unidos. Entonces aquí lo que usted dice es muy importante. Hay un tiempo para cada cosa. Este tiempo es el tiempo de vacunas, es el tiempo de acatamiento de medidas de bioseguridad, si queremos tener un horizonte de tiempo diferente. Pero bueno, doctor, se supone que la vacunación lo que ayuda es a aumentar el sistema inmunológico.
pero no que sea pues la panacea para evitar que nosotros nos contagiemos con el COVID-19. Yo pienso que a la gente hay que explicarle un poco esto más. Sí, el papel que cumplen las vacunas es fácil de entender. Mire, ¿qué hace una vacuna? Le coloca a usted un enemigo ahí en el brazo. Ese enemigo se llama proteína del virus o un virus inactivado. ¿Qué hace el organismo? Detecta que hay un enemigo en el brazo y arma su estrategia de defensas. Prepara los soldados, los glóbulos blancos, prepara proteínas, la artillería, se llaman inmunoglobulinas o sistema de defensas. De tal manera que cuando entre el virus, ese sí vivito y coleando, como decimos en Colombia, toda la artillería esté preparada para hacerle frente a la entrada del virus. Eso es lo que hace una vacuna, despertar una inmunidad específica contra este virus, de tal manera que sea reconocido inmediatamente, ingrese a nuestro cuerpo, con la artillería preparada, va y lo neutraliza y hace que suceda o una enfermedad muy leve, sin ninguna complicación, esa es la esperanza fundamental, o que definitivamente no se presente la enfermedad porque la carga viral fue menor y nuestro sistema de defensas fue capaz de afrontarla completamente. Una vacuna es un sistema preventivo, utilizando las mismas armas de la creación, de la evolución humana. Nuestro sistema de defensas lo prepara para hacer frente a la entrada de los virus. Doctor Restrepo, una palabrita que hemos tenido desde que arrancó todo esto es también la de las comorbilidades. Y nosotros decimos, no, es que la persona sufría diabetes, es que hipertensión, es que obesidad, es que problemas respiratorios, es que problemas gastrointestinales. ¿El COVID realmente mata o el COVID lo que hace es abrir la puerta a que enfermedades que ya teníamos sean las que terminen cobrándonos la vida, porque estamos perdiendo gente muy cercana, pero además gente más joven cada día, doctor Restrepo? Entonces, ¿el COVID mata o es el efecto del COVID que pone en primer plano otras enfermedades que son las que nos quitan la vida? Tengo esa duda desde hace 1 año y medio, doctor Restrepo. Bueno, la duda es muy razonable y se le presenta a todas las personas, creo yo. Y vamos a hablar de 2 escenarios. Un escenario, yo no tengo ninguna comorbilidad, es decir, no tengo un sobrepeso, nunca fumé, he hecho ejercicio toda la vida. El COVID me puede matar y ha matado a mucha gente sin ningún antecedente de enfermedad en el pasado. Es decir, la neumonía por COVID o la enfermedad multisistémica, el daño por COVID que puede sufrir cualquier tejido o cualquier órgano de nuestro cuerpo, está en capacidad de producir la muerte. También el segundo escenario que usted plantea es probable. Yo tengo comorbilidades, soy hipertenso, soy diabético, tengo una insuficiencia renal, tengo una insuficiencia circulatoria. Me da COVID y lo que hace COVID es agravar la condición de funcionamiento corporal, la pérdida de ese equilibrio homeostático corporal lleva a la muerte a las personas. Los 2 escenarios son posibles. Yo me puedo morir por simple COVID sin tener ninguna enfermedad preexistente, o me puedo morir por el agravamiento que el COVID produce de esas otras enfermedades que yo puedo tener. Bueno, doctor Restrepo, ahorita estamos hablando de la variante Delta, que de acuerdo pues con lo que dicen algunos que conocen del tema, llega directamente a afectar los pulmones sin ningún otro tipo de síntoma, que directamente ese, entonces uno no está pues como prevenido contra estos síntomas. ¿Qué tan cierto es eso? Ya no le da ni fiebre, ni le da dolor de cabeza, ni le molesta el estómago, sino que de repente pues la respiración se afectó y listo. Bueno, muy bien. Expliquemos qué es una variante para la gente. El virus SARS-CoV-2, como lo conocimos inicialmente surgido en Wuhan, China, en noviembre del año 2019, tenía unas características. A medida que el virus va entrando a zonas y se multiplica por millones, en cada copia de esos millones puede haber errores de copiado, es decir, pérdida de algunos códigos genéticos de ese virus, transformándose en variaciones, en mutaciones, generando cambios. La variante Delta, hasta ahora la variante más infectocontagiosa que hemos tenido, también la variante de mayor velocidad de contagio, tiene características similares al virus original. Produce
malestar general, puede producir dolor de cabeza, puede producir fiebre, pero lo que sí es cierto es que la variante Delta tiene menor duración en su periodo de incubación. El periodo de incubación original estaba alrededor de 6.8 días. Eso se ha adelantado y es hoy alrededor de 4 días. Es decir, los signos y síntomas se presentan más tempranamente y por lo tanto, lo que usted dice, más abruptamente, casi que sin avisar, de un momento a otro me veo yo con una enfermedad respiratoria. Eso es cierto con la variante Delta. Ahora, no es para todo el mundo igual. También hay variante Delta muy similar al virus original como conocimos, desarrollándose a los 6, 8 o 9 días después del inicio del contacto con una persona positiva. También hay ese tipo de infecciones para la variante Delta, pero sí hay unos rasgos que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad que nos permiten reconocer la presencia de la variante Delta. Bueno, doctor Restrepo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque pues obviamente hace ya muchos años se presentaron las epidemias de, por ejemplo, la lepra, era una enfermedad mortal, también era la fiebre negra, algo así en Inglaterra, la peste, y supuestamente eso ya está erradicado. Y curiosamente, ahorita se está reactivando. ¿Eso podría pasar con el COVID-19? Perfectamente. Nosotros estamos convencidos que la aparición de nuevas epidemias, pandemias, no es un asunto aislado en el universo. Son asuntos provocados por cambios en el entorno, por cambios en el planeta Tierra. Y vamos a ser muy claros. La pérdida de biodiversidad, la invasión de escenarios y de contextos salvajes por el hombre, la intrusión del hombre en la convivencia con los animales que no han conocido de vida doméstica, eso es muy problemático. Para nadie es un misterio que la pérdida de la biodiversidad hoy está generando cambio climático. Bueno, ese cambio climático no es más que los signos y los síntomas de un planeta enfermo. Y en un planeta enfermo, esperar epidemias y pandemias cada vez va a ser más probable. Hoy se está diciendo que no esperaríamos 100 años como la vez pasada para una pandemia de esta naturaleza, que podría llegar incluso en mucho menos tiempo. Y se está postulando que en 10 años podríamos tener una nueva pandemia de estas mismas características. La aceleración del deterioro del medio ambiente, la mayor contaminación, la pérdida de biodiversidad, los gases de efecto invernadero que están cambiando la composición atmosférica, definitivamente tienen incidencia en la salud humana y este es un ejemplo. Doctor Restrepo, todavía vemos tapetes la mitad secos y la mitad mojados, todavía vemos dispensadores de gel y alcohol, todavía nos toman la temperatura al entrar y a salir de edificios. ¿Eso realmente sirve de algo o no? Y la otra parte de la pregunta, yo no sé si sabemos utilizar correctamente o no el tapabocas, porque la gente se lo quita para hablar, se lo quita para estornudar. En estos días veíamos aquí en la franja informativa que un ministro estaba en una rueda de prensa y él se quitaba el tapabocas para hablar, y después llegaba el comandante de la policía y hablaba en el mismo micrófono con tapabocas, después con tapabocas se abrazaban. Yo no sé, yo veo muchas cosas que como que después de año y medio todavía no sabemos ni siquiera usar el tapabocas. ¿Cómo se maneja? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y miren ustedes, China, donde nació la pandemia, no han tenido sino una sola ola. No han tenido sino una sola ola. El resto del mundo hemos tenido segundas, terceras, cuartas y quintas olas. Ellos lograron tener una sola ola con una adhesión casi que religiosa, también a veces impositiva, porque allá o lo usas porque tienes consecuencias patrimoniales y también de tensión. Allá o se hace o se hace. Conclusión. No hablemos de cómo se hizo. La lección es un uso riguroso de la mascarilla y una salvaguarda de una distancia de 2 metros o más con otras personas disminuye notablemente la probabilidad de contraer la infección. Eso es lo que debemos aprender y por eso la pregunta de ustedes está muy justificada. Un tapabocas bien puesto tendría que usarse de la siguiente manera. Me lavo las manos antes de coger el tapabocas.
me seco esas manos y las desinfecto con alcohol mayor del 60%. Me coloco el tapabocas, siempre por las orejeras, siempre, nunca por el cuerpo del tapabocas. Ese tapabocas no lo vuelva a tocar. Entonces la experiencia que ustedes nos están comunicando, un ministro de salud que coge un tapabocas por la tela, se lo pone cada 3 segundos y se lo vuelve a quitar, que está al pie de un micrófono, pues estamos haciendo un uso inadecuado de un tapabocas. Si yo tengo ese tapabocas desajustado, voy y me lavo nuevamente las manos con agua y jabón, retiro cualquier probabilidad de partícula viral que haya llegado a mis manos, reacomodo ese tapabocas por las orejeras y no lo vuelvo a tocar. Y esa es la forma adecuada de usar un tapabocas, porque aunque es muy baja la probabilidad de transmisión a través de las manos, se habla de entre un 5 y un 7% de probabilidades de ser transmitido a través de las manos. Las manos tocando superficies contaminadas con flux de saliva podría dar lugar a una transmisión, que es muy baja, sí, es muy baja, pero un buen uso de tapabocas es capaz de bloquear esa entrada de virus también a través de esa vía. Pero bueno, doctor, cuando uno se dedica a trabajar frente al micrófono, ¿cómo hace? Tiene que hablar con el tapabocas obligatoriamente cuando a nosotros nos toca 4 horas al aire y entonces uno se quita, por lo menos a veces uno se quita, se lo baja, vuelve y se lo coloca. Hay momentos en que pues el invitado no lo entiende. ¿Cuál sería el método de prevención? Muy bien. Ahí tenemos que sumar medidas. El solo tapabocas no es suficiente. La distancia es muy importante y esa distancia ya ha sido evaluada suficientemente con muchos estudios de investigación, no solo ahora con ocasión de COVID-19, sino con enfermedades anteriores similares como la influenza. Una distancia prudente de otra persona más tapabocas sigue disminuyendo enormemente la probabilidad. Entonces, si yo tengo invitados, si yo tengo una reunión y la tengo que hacer, ojalá no hubiera, entonces, y tengo que prescindir del tapabocas, pues lo hago siempre y cuando la otra persona esté a más de 2 metros. Entonces tendré que acondicionar el lugar de tal manera que si tengo que prescindir del tapabocas, la otra persona esté a más de 2 metros. Porque mire esto, ¿cuándo se produce un mayor riesgo de contagio? Al hablar, al cantar, al gritar. ¿Por qué hoy los Juegos Olímpicos se hacen sin público? Porque son actividades de altísimo riesgo. Sí, son actividades de altísimo riesgo. Cantar, gritar, hablar, hoy contrae un mayor nivel de riesgo. Sin embargo, esa misma precaución no se tiene en muchos espacios laborales, en muchos espacios sociales, y eso es lo que ha dado pie al aumento de contagios como lo hemos vivido en nuestro país. Bueno, hay otra cosa, doctor, que por ejemplo me gustaría a usted, que es una autoridad en la materia, se lo diga a nuestros seguidores, porque resulta que muchos tienen sus propias creencias cristianas, sus creencias religiosas, tienen una religión, y los pastores le dicen que no, que ellos no se van a curar o van a evitar el coronavirus con estas medidas, sino porque la sangre de Cristo no es dañina. Y resulta pues que, respetando todo lo que ellos dicen, no estamos hablando de sangre ni nada por el estilo, pero sí hay que prevenir, independientemente de la creencia que tengas. Pues mire usted, ese punto que usted toca es muy importante y aquí hay muchos mitos que se han desarrollado y algunos de esos mitos tienen que ver con algunos fundamentos de creencias religiosas. Pero yo creo que valdría la pena también recordar, y afincados a las mismas creencias religiosas, que si se nos dio la vida, el primer cuidado que se espera de nosotros es que podamos proteger la vida, que podamos cuidar la vida. Si hay un Dios dador de la vida, ¿no sería más probable que habiéndose nos dado la vida, existieran personas capaces de cuidar esa vida? Entonces ese sería el primer llamamiento. Y el segundo llamamiento, aquí hay un asunto de responsabilidades individuales y también de responsabilidades sociales. Y no nos podemos olvidar del famoso mandato del amor, donde yo me quiero, yo me cuido, yo me estimo, pero también tengo que cuidar al otro que tengo cerca. Entonces no está en juego solamente la vida mía. Allí la creencia individual del cuidado, del precepto o del dogma no puede
sacrificar la vida de las demás personas. Aquí hay un asunto de corresponsabilidades tanto sociales como religiosas. Tenemos que ventilar los aspectos de las creencias en lo trascendente de una manera liberadora y de una manera transformadora que le sirva a las personas, porque está muy claro el mensaje, y el mensaje es el hermano, esa persona que tengo al frente merece ser cuidada y yo soy el que tengo que proveer ese cuidado. Yo llamaría a una reflexión más profunda, yo llamaría a un mayor nivel de conciencia que me ayude a cuidar el mandato del amor, pero hacerlo extensivo en el cuidado de los seres humanos. Y en ese sentido, doctor Restrepo, ya estamos en la reapertura económica. Las autoridades locales, municipales, nacionales están anunciando ya, en el caso de Bogotá, por ejemplo, esta semana la alcaldesa anunció el regreso del fútbol, de los espectáculos, los centros comerciales. Uno sale a la calle y parece que no hubiera ocurrido nada, Transmilenio y demás. ¿Usted cree que estamos ya en el momento de la reapertura económica, así sea con el tema de 50% nomás de aforo, con el argumento de que ya se redujo la ocupación de UCI, la cifra de infectados, que ha bajado la cifra de muertos? ¿Cree que era el momento o había que esperar otro poquito? Yo veo muy complejo el momento de Colombia para reanudar eventos de carácter masivo. Y me apoyo para decir eso en 3 circunstancias. La primera, los estadios de fútbol de la Copa América, que se realizó en Brasil y que no fue posible hacerla en Colombia, con estadios cerrados, Brasil está viviendo un pico de contagio a raíz de la Copa América y los estadios estaban cerrados. Es que se nos olvida que la gente ve fútbol engallada, en familia, en grupos, y se celebra en grupos y se gritan los goles en grupo. Y ahí, para gritar, lo que decía ahora la negra Candela es muy claro, nos quitamos los tapabocas. Es decir, le mandamos saliva al vecino. Y entonces se nos olvida que es que la Copa América no se vive solamente en un estadio, eso se vive en la calle, en el granero de la esquina, en el negocio de la esquina, en la familia, y eso convoca emociones. Y si no somos capaces de controlar asuntos previstos, ¿cómo es de difícil controlar las emociones? ¿Cómo es de difícil abstenerse de gritar un gol en un partido de fútbol? Entonces yo veo muy complejo el panorama para volver a clases presenciales, lo veo muy complejo el panorama para volver a aglomeraciones y celebraciones públicas masivas, lo veo muy complejo. Si bien en las últimas 3 semanas hemos tenido una desaceleración de la 4ª ola de COVID en Colombia, yo veo muy complejo el momento para regresar a una vida social como la estamos viendo y con una pobre adherencia a medidas de bioseguridad. Porque todavía que se abrieran este tipo de espectáculos, pero todo el mundo estuviera disciplinado, llevando una vida de bioseguridad responsable. Pero lo que vemos es lo que ustedes dijeron. Vemos en la calle como si no estuviéramos en pandemia. Doctor Restrepo, los informes que llegan de los contagios disparados en los Juegos Olímpicos en Tokio son verdaderamente alarmantes. Y se supone que ya no hay presencia de público en las graderías de nada por el estilo. Entonces uno dice, bueno, y no se supone que ellos han tomado todas las medidas de bioseguridad justamente para evitarlo, y están hablando de 3.000 contagios diarios, porque hay demasiada gente. Entonces, si eso es allá, ¿qué diremos aquí en Colombia? No, totalmente de acuerdo. Vean, les cuento una experiencia porque a mí me toca hacerle seguimiento a algunos enfermos de COVID de algunas empresas. Miren esta anécdota que para mí es muy triste, muy dolorosa. Una celebración de un cumpleaños de una niña, 15 años, convocó a 27 personas. De las 27 personas resultaron infectadas 21. 3 pararon en cuidados intensivos y 2 murieron. Una celebración de 27 personas colocó 2 muertos. Eso tiene que llamarnos la atención. De 27 personas, 2 muertos. De 3 que pararon en cuidados intensivos. Correcto. Ahora, seguramente estos 25 que quedaron vivos ahora tienen una mayor conciencia del nivel de prevención. La pregunta es, ¿necesitamos que en la casa de nosotros, en todas las casas, hayan varios muertos para entender que una medida de bioseguridad es para
llevarla consigo a todas partes y que en cada uno está la decisión de cuidarse y de cuidar al otro. Necesitamos muertos para poder entender eso, porque antes en la planificación de la celebración del cumpleaños, seguramente nadie presupuestó que iba a haber una catástrofe de esta naturaleza. Pues con una reunión de 27, 2 muertos, imagínense ustedes lo que puede pasar con celebraciones de estadios, de conciertos, de etcétera, etcétera, cualquier tipo de aglomeración. Doctor Restrepo, ¿qué podemos esperar los colombianos del COVID-19, de la pandemia, de todo lo que está pasando? Porque todo el mundo, lo que dije al comienzo, ya está totalmente relajado. Yo creo que a nosotros nos espera varios asuntos digamos, en el futuro cercano y a mediano plazo. Lo primero, ciertamente han empezado a llegar vacunas y eso nos puede ayudar por lo menos a avanzar en ese pretendido objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño. Recordemos qué es eso de inmunidad de rebaño. Cuando muchas personas están vacunadas, el virus tiene muy difícil la probabilidad de pasar de una persona a otra, porque inmediatamente es neutralizado. Le cerramos la puerta de entrada a los virus y allí el virus se puede ir eliminando porque no tiene personas a las que puede acudir para salvaguardarse. Los virus son virus parásitos, viven dentro de las personas, por fuera no hacen nada ni constituyen problema. Entonces, ¿qué nos puede esperar? Aumentar la cantidad de personas vacunadas. Si no logramos la inmunidad de rebaños, por lo menos acercarnos bastante. Eso sería un asunto que podría ocurrir. Sin embargo, a la velocidad actual estamos a más de 200 días de alcanzar esa inmunidad de rebaño. ¿Con eso qué queremos decir? Tendremos pandemia para mucho tiempo. Es decir, el año 2022, bien adentro, nos va a tocar seguir hablando de pandemia, seguir hablando de COVID-19. ¿Y qué más podrá venir? Nuevas variantes del virus. Hoy tenemos en Colombia ya la presencia de la variante Delta. Mientras más se multiplique este virus en muchas personas en nuestro medio, podríamos nosotros también dar origen a nuevas variaciones del virus. Y con eso, ¿qué logramos hacer? Postergar aún más el número de personas infectadas y obviamente la complejidad de la vida social, familiar de todas las personas, porque esto es un trastorno que está implicando a todos los grupos sociales, desde el más pequeño hasta el más grande. Un segundo elemento que yo veo muy probable es que definitivamente muchos sectores económicos se van a ver afectados. A medida que más personas se infectan, también obviamente más miedo, más ansiedad, más estrés en medio de las personas y con ello obviamente muchas actividades económicas y sociales se van a ver con mucho trastorno, con mucha complicación. Hemos visto algunas cifras de recuperación económica que son bastante inciertas, no las podemos asegurar a más allá de 3 meses, porque no sabemos este comportamiento cómo se va yendo. Hoy Europa está viviendo la 5ª ola. Ellos habían dicho que iban a tener 4 olas, ya están en la 5ª. Ya están retornando a medidas que habían desechado, habían dado posibilidad de eventos masivos sin mascarilla para los vacunados. Ya están diciendo, aún los vacunados tienen que usar mascarilla. Mientras más nos demoremos en alcanzar esa inmunidad de rebaño, obviamente más postergada la vida normal que podamos tener. Aquí estamos todos abocados a 2 cosas. A vacunarnos, ojalá contribuyendo a alcanzar esa inmunidad de rebaño, y 2, hacer estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Aquí no se trata de una medida o la otra, es sumar capas a esas estrategias de afrontamiento para tratar de disminuir velocidad de contagio y número de personas afectadas. Pues sí, en resumen es eso, no hay nada que hacer, seguirnos cuidando y responsabilidad individual, porque hay muchas cosas que todavía no las entendemos. Quienes tengan la posibilidad de acceder a la vacuna, vacunarse. Ya estamos en el rango de 30 a 34 años, cada vez hay menos excusas para acceder a la vacuna y hay muchas cosas, es más lo que no hemos conocido sobre este tema que lo que conocemos. Por eso consultamos siempre a expertos como el doctor Restrepo, pero el cuidado individual, la responsabilidad individual seguirá siendo lo de siempre. La mascarilla y el distanciamiento, eso es lo más importante para poder prevenir, como ya lo ratifica el doctor Restrepo. Negrita, ¿algo más con el doctor Restrepo o lo dejamos que vaya para continuar su agenda?
No, no, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Venga, doctor Restrepo, esto quiere decir que estas medidas que estamos pues guardando actualmente llegaron para quedarse. O sea, el uso del tapabocas, el lavado de las manos, la desinfección con el alcohol y lo demás. Porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, países como Japón, especialmente los países asiáticos, el uso de la mascarilla viene desde hace mucho tiempo atrás y no precisamente por el COVID-19. Sí, siquiera tocó ese tema porque allí se hace más por otros asuntos. Miren la diferencia de cultura. Allí el que se pone mascarilla es para cuidar al otro, no es para cuidarse a sí mismo. Nosotros lo hacemos más pensando en que a mí no me dé. Allá lo hacen es pensando en yo puedo tener el virus y no se lo quiero trasladar a otra persona. Ojalá juntáramos las dos versiones. Yo no quiero el virus para mí y tampoco quiero entregárselo a otra persona, y allí sería más probable. Muy probablemente vamos a tener que convivir con estas medidas mucho tiempo, así como usted lo anota. Tendremos que seguir lavándonos las manos frecuentemente, agua y jabón, 20 a 40 segundos, distancias y uso de mascarilla por mucho tiempo. Y obviamente el rastreo de toda persona que tenga signos o síntomas para no estar repartiendo virus en todas partes. Aislarse hasta que llegue una prueba. Y eso tendremos que mantenerlo por mucho tiempo, indefinidamente por ahora. Bueno, pues ahí están, más claro, como dicen por ahí, no canta un gallo. Así es de que vamos a agradecerle al doctor Jorge Osvaldo Restrepo, que en palabras de Aceitavo nos ha mostrado cuál es el panorama del COVID-19 en Colombia. Doctor Restrepo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Les voy a recordar que yo tengo presencia en redes sociales para que nos sigan, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok me encuentran como Osvaldo Restrepo RSC. Ahí los invitamos para que nos sigan con contenido abundantísimo sobre todas estas cosas. Más de 1.200 videos publicados desde marzo del año pasado hasta ahora, y diario publicamos alguna situación que sea de útil conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Y síganse cuidando. Cuídense cada uno y cuidemos al otro. Cuidemos al que tenemos cerca. Claro. Gracias por su generoso tiempo, sí señor, y a seguirlo en las redes.